Vamos a arrancar, vamos a la clase. Nos vamos a meter acá en el SQL, no, en el Visual. Y vamos a arrancar. La semana pasada habíamos terminado acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos importado estas bibliotecas, system.data, .data.lb y .sql client. Y después habíamos creado objetos que necesitábamos. Bueno, el string de conexión en realidad no es un objeto en particular, sino simplemente es un string, o sea, un texto plano. Generamos un SQL connection, un dataset, un SQL command, un SQL adapter y un data table, ¿no? Esos son los objetos que uno necesita para hacer todo esto. Repasando un poquitito, lo otro que hicimos fue en el load del formulario, o sea, cuando se carga el formulario, agregar las columnas a el data grid, ¿no? Para poder ahí visualizar. En este caso le agregamos 3 columnas porque si vamos al SQL, nuestra base de datos alumno tiene una tabla que se llama planilla y la planilla tiene básicamente 3 registros, 3 columnas, ¿no? ID alumno, nombre y apellido. Bueno, hicimos después lo primero, lo más básico, que fue hacer una consulta. La consulta, poníamos el string de conexión, hacíamos la consulta en SQL, esto es lenguaje SQL, que lo van a ver bien en base de datos, pero básicamente lo que hace acá es seleccionar todo, el asterisco significa todo, de la tabla planilla. Si nos fijamos acá en el SQL, es la única tabla que yo tengo, ¿no? Pero bueno, como yo me voy a conectar a una base de datos que se llama alumno, una base de datos tiene cientos, miles o la cantidad que sea de tablas, ¿no? Entonces, yo acá le pongo el nombre de la tabla en particular, que en este caso es planilla. Fíjense que la consulta también es un string, ¿no? El SQL, el lenguaje SQL, se va pasando acá en el visual como un string. Bueno, después creo la conexión, creo el comando, en realidad lo instancio, pues ya está el objeto, ya sabemos que es de tipo connection y de tipo command. Yo recordamos que lo puse a nivel de formulario porque lo voy a utilizar en varios botones. Entonces, bueno, los instancio cuando los voy necesitando. Hago la conexión, abro la conexión, lleno con el data adapter el dataset y después simplemente con el dataset lleno el objeto data table y recorro el data table, ¿no? Que es una tabla en memoria. Una tabla de SQL en memoria. Entonces, de esta manera, al recorrer la tabla, me puedo llenar mi tabla en el grid view que tengo acá en el SQL. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? No hay ninguna duda. No. Excelente, buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo insertar, ¿no? Lo primero que voy a hacer es un alta. Me vengo acá al clic del botón alta. Estoy hecho pelota. Y bueno, lo que voy a hacer es copiar de vuelta el string de conexión. Esto lo podría poner afuera, pero bueno, es lo mismo. Después lo mejoramos un poco. Pero bueno, de vuelta ahí voy a poner el string de conexión para el alta. Y ahora voy a definir de vuelta mi consulta, ¿no? Bueno, en este caso la consulta, o sea, el insertar, el borrar o hacer un update en la tabla, también es un string, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la consulta que yo le voy a pasar va de la siguiente forma, ¿no? Digamos, la palabra reservada que se utiliza en SQL para insertar en la base de datos se llama insert, ¿no? Vamos a poner todo en mayúscula. Y lo siguiente que se pone es into. Insert into y ponemos el nombre de la tabla, ¿no? Entonces, en este caso, mi tabla se llama legajo, si no me equivoco. Sí, no, se llama planilla. Entonces, ¿qué dice esto? Insertamos en la tabla planilla y le tengo que pasar los values.
Esto hay dos formas de hacerlo en realidad, un insert. Cuando yo voy a insertar las tres columnas, el ID, el nombre y el apellido, directamente le puedo poner los values en orden. Primero el ID, después el nombre, después el apellido. Ahora, cuando yo voy a insertar, por ejemplo, en alguna tabla, que tengo muchos campos, algunos campos no me interesa insertarlos, bueno, hay una forma de decir, bueno, insert into planilla, estos campos, y ahí le paso los values, ¿no? Pero no le paso todos. Bueno, nosotros vamos a ver todos porque es lo que vamos a usar. Entonces, yo lo que tendría que hacer es pasarle entre, ¿cómo se llama esto? Entre paréntesis y separado por comillas simples y comas cada uno de los campos, ¿no? Entonces, primer campo, comillas simples, segundo campo, comillas simples y separados entre comas. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué le voy a pasar para que inserte en la tabla legajos? ¿Qué es lo que le voy a pasar? Número. ¿Un número? ¿Cómo un número? Le voy a pasar un registro completo, ¿no? Pero ¿quién lo va a ingresar? El usuario. El textbox. Los textbox, claro. O sea, le voy a pasar lo que el usuario me diga. El textbox de legajo, el textbox de nombre y el textbox de apellido. Sí, ¿quién preguntó algo? No, yo me había quedado con una duda, pero después enganché que el legajo lo tenés que poner vos. O sea, porque estoy acostumbrado a que el ID sea autonumérico. Claro, sí, por ahora sí. Después vamos a mejorarlo la clase que viene para que lo ponga de forma automática. Bueno, entonces, yo le tengo que pasar el textbox 3, el textbox 1 y el textbox 2, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo... Yo creo que no vas a querer hacer muchas cosas porque vas a decir que es neno. ¿Qué tienen que ver eso? No dijiste eso, que como es neno. Bueno, ahí le ponemos silencio a los que están hablando. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a poner comillas para separar con ampersand, ¿no? Y poder como poner texto adentro de esto, ¿no? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Y acá adentro le voy a poner, bueno, textbox, en este caso, no me acuerdo cuál era, el textbox 3. .text, ¿no? De esta forma yo puedo introducir en un stream más texto, ¿no? Que esto lo saben ustedes porque es lo mismo que introducir cuando yo daba un mensaje y le quería poner texto adentro, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a mandar el textbox 3, le vamos a mandar el nombre y el apellido, que sería textbox 1, y si no me equivoco, textbox 2, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, la sentencia SQL quedó de la siguiente manera. Insert into planilla, values, y le paso separados por coma los tres valores y con comillas simples. Bien, ¿estamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Planilla era el nombre de lo que hiciste en SQL, ¿no? Eso es lo único que me quedó. Planilla es el nombre de mi tabla, ¿ves? Acá yo tengo Ok. en la tabla, en la base de datos de alumno, tengo una única tabla que es planilla. Perfecto, gracias. Profe, una consulta. Ahí donde escribió lo del tema de los textos, insert into, ¿por qué puso los and, o sea, el símbolo raro este que no sé cómo? El ampersand. Ese, ahí está. Y porque es la única forma que yo tengo de concatenar un string. Con el ampersand yo concateno el string, o sea, concateno este pedazo de string con lo que tiene el textbox, con esto, con lo que tiene el textbox, etcétera, ¿no? Concateno un string con el ampersand. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué era concatenar? Unir. Ah, unir, listo, gracias. Uno un string, o sea, uno texto. Para formar un solo texto. Exactamente, sería como el más en C, exactamente. Bueno, una vez que tengo la consulta hecha, vamos a de vuelta a instanciar la conexión y a instanciar
el comando y la consulta como igual que lo hicimos acá, ¿no? Entonces directamente lo podemos copiar y pegar. Entonces, ¿qué hacía? Instancio el objeto conexión, pero le paso el string de conexión. Instancio el objeto comando, pero le paso la consulta, ¿no? Porque yo ya tengo la consulta y ya tengo la conexión, ¿no? Eso es básicamente lo primero que necesito. ¿Cuál es la conexión y cuál es la consulta? Y por último, hago que la conexión del command sea mi connection, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir la conexión. Voy a poner mi connection.open. Bueno, listo. Hoy no es mi día. Ya lo... Mi connection.open y no me lo está tomando. Profe, perdón, es que tiene una coma, no un punto entre mi Ah. connection y open. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. Bien, y ahora lo que voy a hacer es, mi comando, antes lo que hacíamos acá en la consulta es usar un SQL adapter, ¿no? Porque como voy a hacer una consulta, tengo que adaptar los datos de SQL a el visual, ¿no? Bueno, pero acá simplemente lo que voy a hacer es un alta, no es una consulta. Entonces es más sencillo. Lo que voy a hacer es mi comando, o mi SQL command, como lo escribimos, punto execute not query, ¿no? O sea, ejecutame, ¿qué es execute not query? Dice, ejecuta una instrucción de transacción SQL en la conexión y devuelve el número de filas afectadas. Bueno, básicamente lo que hace es, ejecuta esto y me devuelve, o sea, ejecuta el insert y me devuelve cuántas filas se vieron afectadas. En este caso una, porque es un insert, ¿no? Si es un update pueden ser más. Y bueno, una vez que hicimos eso, vamos a cerrar la conexión como también lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, y ahí básicamente ya está. O sea, es mucho más sencillo que la consulta, ¿no? Entonces ahora lo que puedo hacer es un mensajito, pero esto ya es interno del Visual, ¿no? Puedo poner el estudiante ha sido dado de alta. Y puedo limpiar los textbooks, ¿no? Porque ya ya está. Bueno, limpio los textbooks, tiro el mensaje y chao. Ahí ya el estudiante fue dado de alta. Ahora vamos a ver que... Esperen, no. Con el cosito del zoom no veo para darle play. Lo voy guardando, ahí está. Sí, a ver, me tiró un error. No, escribí el texto. Bueno. Bueno, ahí estamos. Vamos a probar el código. A ver si funciona. Bueno, la consulta funcionaba bien, ¿no? Entonces ahora voy a agregar el 4. Esto en realidad tendría que validarlo, ¿no? Porque no podría agregar un ID que sea igual, pero por el momento no. Y vamos a ponerle Luciano, que está por ahí, de apellido Pisoni. Y lo vamos a dar de alta. Bueno, pues todo bien, el usuario ha sido dado de alta, la grilla no se actualizó, ¿no? Pero bueno, si volvemos a consultar, ahí está actualizada. Fíjense que ahí, si volvemos a consultar, está actualizada, y si nos venimos acá al visual no, ¿cómo se llama esto? Al SQL, ahí está Luciano agregado sin ningún problema, ¿no? Bueno, ahí tenemos un alta. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, sí. Una pregunta, ¿no hay una limitación, ¿no? Para agregar. O sea, vos Sí. puedes agregar los registros que quieras, o cómo es eso. ¿A la base de datos? Sí. Sí, no tiene limitación. Ok. Dale que va, ahí podés meterle
cientos de miles y millones. Tengo una consulta. ¿Qué tan mal o tan bien estaría para que se actualice solo agregarle, yo le agregué el BTN consultar, clic, sender E, Sí, estaría entonces perfecto. cada vez que termina, en vez de crear un método o algo, me llama al botón consultar. Sí, está muy bien. Eso es otra alternativa. Yo lo iba a hacer con un método. Ah. Pero sí, es una alternativa totalmente viable, ¿no? Yo iba a hacer un método que se llame llenar grilla o actualizar grilla. Y básicamente lo que iba a hacer era copiar y pegar esto, ¿no? El de él consultar. Pero sí, también sería válido hacerlo así. O sea, tocar por código el botón. Claro, es que yo ya metí eso, lo metí en una función. Sí. Lee si es un select o si no, me va haciendo esto. Entonces se me complica, tenía que crear otra función prácticamente igual o un método. Claro. Sí, sí, vale totalmente, Fede, va re bien eso también. Sí. Bueno, ahora sí tenemos el alta. ¿Alguna duda con el alta? No. Bueno, bien. Nos quedaría modificar y la baja. El tema es el siguiente. ¿Cómo se imaginan ustedes que tendría que funcionar este formulario, no? O sea, ¿cómo hago una modificación y una baja? Yo tengo este formulario que está acá. ¿Cómo tendría que ser el funcionamiento para que esto funcione, digamos? ¿Qué voy a dar? Seleccionando Hola. el índice. ¿Cómo? Probando, perdón. No hay problema. ¿Qué me decías? Seleccionando índice. O sea, con el index. Claro, pero por ejemplo, o sea, ¿cuál sería la idea? Vos tocas uno de la base, por ejemplo, toco y que me lo pueda modificar o lo pueda eliminar, ¿no? Esa sería la idea. Claro. Sí, Exacto. sí, claro. Buenísimo. ¿Todos entienden eso? Por las dudas de que alguno no lo entienda. Por eso pregunto. Sí, o sea, tocase que vos querés eliminar o modificar Y y ahí, ahí podés hacer lo que vos necesitas. exactamente. Bueno, genial. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Hay un evento del DataGrid. ¿Lo vimos? El evento del DataGrid Cell Click. Sí, sí, con lo de los autos creo que lo habíamos visto. Ah, buenísimo. Bueno, entonces vamos a agarrar el evento del DataGrid, el Cell Click, y bueno, vamos a programar ese evento, ¿no? Cuando hacen clic, que me seleccione, bueno, lo que el usuario seleccione, que me lo pongan acá, ¿no? Que me lo pongan en el legajo, en el nombre y en el apellido. Y eso es lo que yo puedo modificar o dar de baja. Después podemos hacer muchas validaciones, como por ejemplo, de que cuando está uno seleccionado, hasta que yo no ponga cancelar, no puedo darlo de alta, ¿no? Y cosas así, o sea, jugar con los botones. Pero bueno, vamos a hacerlo en principio rústico para que funcione y después lo hacemos un poco mejor. Entonces, ¿cómo hacía esto? Nosotros ya lo habíamos visto, que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, al textbox de legajo, que sería textbox3.text, vamos a seleccionar el DataGrid View 1. DataGrid View 1, punto select row, que en este caso es la que estoy seleccionando en la posición 0, la única que estoy seleccionando. Y bueno, en este caso, la celda 0, que sería la columna 0 en realidad, punto value, ¿no? Le asigno el valor que tiene eso. Bueno, de la misma manera, voy a seleccionar vamos a llenar, disculpen, el textbox 1 y el textbox 2, ¿no? Y lo único que cambia es la celda en particular.
En este caso va a ser la celda 1 y en este caso va a ser la celda 2, ¿no? Vamos a probar si esto funciona. Primero hago la consulta y selecciono a Rodrigo y me lo llena. Selecciono Bianca, selecciono Diana, Luciano, etc. ¿no? Me lo llena sin ningún problema. Entonces, una vez que yo lo tengo lleno, después, ahora sí ya puedo hacer la baja y la modificación, ¿no? Vamos primero con la baja. Básicamente es igual que el alta. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Lo único que va a cambiar en realidad es el string, el string que yo le voy a pasar de consulta, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiar todo básicamente igual. Estamos en la baja, sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, en vez de un insert en la planilla, vamos a hacer un delete en la planilla, ¿no? Esto todavía no, me habían contado que todavía no lo vieron, ¿no? En la base de datos. No. Bueno, delete es bastante fácil. Delete from, el nombre, que en este caso es planilla. Y yo le tengo que decir qué quiero que me borren. O sea, borrame de planilla, ¿dónde? O sea, where. Y en este caso, le voy a decir borrame, donde el ID alumno, siempre se usa ID para borrar, porque ID es lo único que es, digamos, seguro de que no se Único. clave principal, claro. Entonces, bueno, vamos a borrar ahí, esto lo saco todo. Bueno, básicamente es así, ¿no? Borrame de planilla, donde ID alumno sea igual a lo que tiene el textbox 3, ¿no? O sea, por ejemplo, si el textbox 3 tiene el 4, borrame de planilla donde el alumno tenga el textbox 4, ¿no? Entonces, el estudiante ha sido dado de baja. Y actualizo la grilla. Vamos a probar a ver si esto funciona. Hago la consulta, selecciono el alumno 3 y lo doy de baja. El estudiante ha sido dado de baja, me actualizó la grilla. Mira que no se ve. ¿No se ve? Yo sí lo vi, ¿eh? Ah, yo no lo Yo vi. también lo vi. Entonces, Soy yo. sos vos, Luciano. Bueno, si hago el ejecutar acá en el update en el SQL, veo que la tabla básicamente ya no tiene el registro. ¿Ok? Bueno, ¿me siguieron con el delete? Yo sí. Es bastante Profe, fácil. o sea, por lo que vi así, para consultarle a la base de datos tenés que escribir así con la sintaxis del SQL, ¿no? Claro, sí. Sí, o sea, el SQL es, vos lo podés consultar con lenguaje SQL. Entonces, sí o sí tenés que usar lenguaje SQL. Esto se llama SQL embebido, que quiere decir que dentro de la aplicación le mando el SQL. Esto en general ya no se usa así, no de esta manera, sino que se usa con Store Procedure. ¿Qué es un Store Procedure? Es un procedimiento almacenado que reside en el SQL. Entonces, el procedimiento almacenado, ¿qué dice? Bueno, dice, por ejemplo, delete from planilla, where alumno sea igual a un parámetro que le pasan. Entonces, vos acá desde el visual, lo que haces es pasarle un parámetro y pasarle el nombre del store procedure, ¿no? Del procedimiento almacenado. Y el Como si fueran métodos. Claro, sería como un método, ¿no? Sería como una función en realidad. Claro. Que es interna del SQL. ¿Por qué se hace eso? Porque el SQL embebido es medio peligroso. Porque si alguien, no sé, por ejemplo, te hace una consulta y dentro, o sea, te llena un campo y dentro de ese campo te manda un delete, puede afectar a tu base de datos, ¿no? Entonces, bueno, hay formas de validar eso también dentro del visual, pero bueno, es al fin y al cabo un poco peligroso tocar de esta forma. Pero a aplicaciones tranqui se usa, ¿no? Sin problema.
Si ustedes le hacen un sistema a un kiosco, obviamente que por más de que manden Store Procedure o SQL embebido es exactamente lo mismo, ¿no? Estoy hablando de sistemas un poquito más grandes, donde además trabaja mucha gente o entra mucha gente. Y ahí sí, es otra forma de trabajar. Pero bueno, esto funciona y funciona. Vamos a cortar el Zoom y hacemos una segunda parte, así termino con el ejemplo.